trabajar, además de las presentaciones, felicitándolos porque siempre concretar un proceso de trabajo, de estudio, de investigación o de preguntas, sin que sea necesariamente académico, y materializarlo en un libro es un esfuerzo y es envidiable. Yo todavía no lo pude conseguir, así que los envidio a todos y a cada uno por tener ese hijo que es un libro. Si les parece, vamos a comenzar por el primero, digamos, arbitrariamente, que es Escritos de la Memoria, Operativo Independencia, Diario del Juicio en Tucumán, cuya autora compiladora es María Esther Gardela, más conocida por todos como Tina. Tina es licenciada en Comunicación Social y magíster en Planificación y Gestión de los Procesos de Comunicación, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, de la UNSTA, de la Universidad de Jujuy, así que le vamos a ceder la palabra para que presente a su libro a Tina. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias los organizadores. Este es un libro que certifica una ausencia, porque debía ser un programa de radio que todavía no lo podemos hacer. Surge ante una propuesta muy concreta de la agrupación Hijos Tucumán para que lo que sucede en los juicios de lesa humanidad pudiera tener un formato de programa radiofónico en Radio Nacional Tucumán. En esa época, 2014-2015, las autoridades de Radio Nacional Tucumán cedían un espacio a la agrupación Hijos, y la agrupación Hijos nos pide a nosotros que desde la Cátedra de Comunicación Radiofónica diéramos forma a un programa radiofónico. Los estudiantes de comunicación nos plantean que no lo podían hacer. Habían ido a presenciar los juicios, a escuchar los testimonios, y no podían simbolizar, porque la estética radiofónica pide cierta simbolización. Nos plantearon entonces poder hacerlo por escrito. Por eso surgió este libro de crónicas de las distintas audiencias del juicio Operativo Independencia, que tenía dos particularidades. Una muy fuerte política, porque se trata de lo previo al golpe del 76. El Operativo Independencia se instala en Tucumán en el 75 con gobierno democrático, toda una cuestión política. Y el segundo tema es que las principales víctimas eran gente del interior de Tucumán. No se trataba únicamente de los estudiantes o de los profesionales de San Miguel de Tucumán, de la clase media, sino fundamentalmente clases muy bajas, jornaleros, peladores de caña, los obreros de los ingenios azucareros, las fábricas textiles, los innombrables, aquellos que después de 40 años recién pudieron ser nombrados y decirle a un juez lo que les había pasado a ellos o a su familia. Así que lo que traigo para compartir es la expresión de los estudiantes de comunicación, qué les pasó a ellos al hacer este trabajo. El libro tiene varios prólogos porque está dividido en capítulos que tiene que ver con las localidades del lugar donde eran las víctimas, o sea, no por centro de detención como hacen los juicios, no por profesiones o por su ocupación, sino de dónde eran. Lugares que ni los propios tucumanos conocían: San José de Villaflores, Santa Lucía, Las Mesadas, y los propios estudiantes eligieron sus prologuistas. No sabemos por qué ni cómo los eligieron, pero ellos los eligieron y ellos pidieron: profesora, ¿me va a hacer una nota para que le pida al profesor de historia, especialista en los talleres ferroviarios, que me haga el prólogo? No, anda vos, sin mediación de nuestra parte, sino un contacto directo con ellos. Así que veamos lo que fue este proceso y lo que dicen los propios estudiantes de comunicación. Ezequiel, toma 5. ¿Qué es para vos este diario del juicio? Para mí el diario del juicio es periodismo puesto en escena y es un ejercicio político de recuperación de voces y sujetos que exigen justicia y se resisten al olvido.
convocatoria a una cátedra, estamos hablando de un ámbito tan académico como una carrera, una facultad, una universidad, lo hace una agrupación social. Y en este caso una agrupación que tiene sus señas identitarias tan claras en el amplio y riquísimo campo de los derechos humanos como es la agrupación Hijos. Pensamos en la posibilidad que este juicio saliera a la calle de alguna manera. Convocamos originalmente a un grupo de periodistas de muchas áreas para poder contarles un poco en ese primer momento de qué se trataba la megacausa. La Palta se suma a fines del 2012 aportando desde la cobertura del juicio Jefatura 2, Arsenales 2, aportando el quehacer profesional en el que La Palta también tenía un camino recién empezado de apenas 2 años, entonces se suma en ese momento y en ese contexto. Representar y decir, digamos, la palabra hijos, creo que es el desafío principal que hemos tenido como parte de esta construcción colectiva del diario del juicio. A uno le cuesta entender el lugar de hijo porque lo toma de un modo muy literal, pero el hecho de poder vivir experiencias como la que tuvimos la posibilidad de vivir con el diario del juicio te demuestra que siempre hay algo para decir y siempre hay un lugar en esa historia en donde nosotros somos digamos, esas reminiscencias y esas herencias y esas luchas tanto digamos, internas como parte de este colectivo, ¿no? De esta sociedad. Hicimos una convocatoria a los estudiantes que fue muy bien recibida. Yo me acuerdo que justo en el momento en que me entero del proyecto, yo venía con muchas ganas de escribir, sentía que no era el único, sentía que había muchos jóvenes con esta, no solo ganas, sino necesidad de expresarse. Me parecía que hacer periodismo con algo que yo consideraba que era una lucha que podía unirme y con la profesión que yo estaba eligiendo, podía ser muy gratificante para mí. Como estudiantes universitarios, de alguna manera nos volquemos o resignifiquemos toda nuestra experiencia educativa, todo lo que aprendemos, todo lo que nos atraviesa en la facultad y de alguna manera pongamos en práctica eso, devolvamos algo de eso, nos sensibilicemos, ¿no? Como que cada uno empezó a poner en juego no solo herramientas que traían de fotografía, de comunicación, de cine, de historia, de letras, sino que iba mucho más allá del ejercicio que nosotros podíamos hacer quizás periodístico o de registros fotográficos meramente. De repente empezábamos a formar parte también de ese escenario, ¿no? Cuando yo empecé el juicio, a participar del cubrimiento de los juicios para el diario, arrastré conmigo a mi amiga Andrea, sin decirle de qué se trataba y sin conocer yo mucho de eso. Y Andrea, al cabo del tiempo, bastante tiempo, me confesó a mí delante de todo que ella era nieta de desaparecidos. Y yo era su amiga, no lo sabía. Entonces, desde ese momento, cubrir esos juicios se transformó en otra cosa para mí. Creo que a todos nos pasó de estar muy desconcertados con la dinámica primero del juicio. Primero en la instancia de aprender cómo funciona un juicio, cómo son las etapas de cada audiencia, cómo uno se posiciona y cómo se empieza a organizar, digamos, dentro de lo que es la pecera, en el espacio concreto. Después fuimos conociendo a otros compañeros, ya periodistas de medios, que iban eventualmente y nos empezamos a desenvolver mejor, a aprender cosas del ámbito jurídico, legal, que no teníamos idea. Y de repente resignificar a cada uno de los actores que estaban ahí, que eran totalmente ajenos. O no ajenos, pero quizás sabíamos muy poco de cómo se comprendía o cómo funcionaba. Y no solo cómo funcionaba cada actor dentro del juicio, sino también cómo funcionaba afuera, ¿no? Y después llega el momento de escuchar los relatos, de escuchar los testimonios, de dejar de ver a la historia como solamente eso, como una idea, sino también como algo que nos atraviesa. Presenciar las audiencias de un juicio por delitos de lesa humanidad
es una experiencia sumamente transformadora. Escuchar el relato de alguien que incluso quizá en 40 años nunca de una manera tan abierta o públicamente contó. Al principio no tenía idea cómo encarar. Creo que la primera nota que escribí salió, no sé si a las 2 o 3 semanas después de que empecé a ir, hasta que realmente pude sentarme y tomarlo como bueno, algo, no solo algo que lo sobrecoge a uno por la cantidad de cosas que escuche, por la cantidad de información además, sino como algo que uno está obligado a procesar. El registro que nosotros hacemos de esas audiencias que hicimos, la idea era de alguna manera llegar, también sacar el juicio de tribunales y compartir y difundir qué es lo que ocurría, y a la vez que es imposible quedarse con todo eso que circula ahí, con todo lo que se escucha. Bueno, lo primero que me sale decirte es que la particularidad es Natalia en este juicio. Natalia, así como con todo su entusiasmo y todo su poder y tratando de llegar a cada uno de nosotros. Que nos decía siempre la frase "vamos que venimos", era el hashtag, digamos, del grupo, y se le extraña un montón. Me falta escribir una de las integrantes que fallece en un accidente automovilístico. De las notas de rigor que nuestra compañera Natalia siempre personalmente me exigía y que no he cumplido. Hasta un montón de emociones y de sensaciones y de atravesamientos que todavía no termino de encontrar las palabras para volcarlas y darles esa objetividad al texto escrito. Yo me llevo muchas imágenes de situaciones, quizás no muchas de esas imágenes que yo guardo en mi memoria, no siempre las pude registrar con mi cámara, pero bueno, pero están ahí. Creo que hay un antes y un después de haber transitado las audiencias, que además fueron un montón, unos 16 meses de cientos y cientos de testigos, pero definitivamente creo que ninguno de nosotros, ninguno de los que pasó por este día del juicio va a ser nunca el mismo. Si tuvieras que definir lo que te llevas de este proyecto y de este camino recorrido en una palabra, ¿cuál sería? Una palabra: justicia. Uno por ahí cuestiona, obviamente, las prácticas que puede haber dentro de la justicia como sistema, pero uno entiende que sin esa justicia, sin esa posibilidad de justicia, el poder contar, poder sentarse frente a un tribunal, poder decir lo que a uno le pasa y sentir de que el Estado que está escuchando, uno realmente no podría ser el mismo. Quizás la historia sigue siendo, digamos, corrupta, sigue siendo impune, sigue existiendo esa incertidumbre dentro de lo que es la dictadura y dentro de lo que es la figura del desaparecido, sigue llamándose guerra al genocidio, pero sin embargo seguimos creyendo de que hemos alcanzado por lo menos lo que ellos no alcanzaron, que es la posibilidad de tener la posibilidad de ser justo y de defender los derechos del Estado de Derecho, pudiendo sentarnos frente a un Estado, o frente a un estrado y a un Estado, y contar qué nos pasó y qué nos está pasando. Entonces, creo que la justicia es eso, en un sentido de construir lo que realmente uno quiere para una sociedad más justa. Realmente, ¿qué puede hacer uno como comunicador y en mi caso también como actor para participar activamente en la construcción colectiva de la memoria? Creo que haber llegado hasta acá hace que nos demos cuenta de alguna manera que tenemos un registro histórico único. Por supuesto que nos costó mucho llegar hasta acá, que esto no hubiera sido posible sin Natalia y que esto es posible también gracias a ella. La sentencia de Operativo Independencia nos ha dejado, no solamente como periodistas, sino también como militantes, como ciudadanos, un sabor muy amargo. Y mirar la práctica profesional de estos estudiantes, de haber sido partícipe de este acompañamiento, nos ha renovado la esperanza, porque te das cuenta que es como dicen las madres, hay jóvenes que se están haciendo cargo de esta bandera. Nos renueva eso, nos renueva las fuerzas y las ganas de seguir trabajando y de seguir apostando por un periodismo en el que creemos. Creo que esta lucha necesita de personas activas,
y que puedan desde su rol social reconstruir o colaborar en la reconstrucción de la historia, de esta historia que es tan reciente. Me llevo la posibilidad de haber llegado hasta acá cuando todos creíamos que esto iba a ser imposible, sabiendo que lo imposible solo tarda un poco más. Mientras la pregunta esté, mientras nuestro trabajo sirva para que las preguntas no mueran, en la actualidad podemos preguntarnos siempre, por cualquier persona, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Eso creo que nos dejan los juicios de lesa humanidad y eso creo que lo que nos deja nuestra experiencia, que a pesar de todos los intentos no se acallen las preguntas, que la pregunta siempre tenga vigencia y que recordemos que el olvido no es más que el silencio de las cosas que nos pasan hoy, no el silencio de lo que nos pasó, sino de las cosas que nos pasan hoy, que no nos acallen las preguntas. Ese es el. Muchas gracias. Bueno, Tina, felicitaciones y gracias por venir a la universidad y participar de las jornadas presentando tu trabajo. Si les parece, seguimos con la próxima presentación que nos trae a Óscar Horcajo. Dije bien tu nombre, Óscar, sí, muy bien. Que nos va a presentar su libro Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay. Óscar es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, investigó, entre otras cosas, el origen y el desarrollo de las radios comunitarias uruguayas y fue director ejecutivo de Uniradio. Óscar, te escuchamos. Bueno, gracias a todos los amigos que están acá presentes. Y también quiero agradecer a mis compatriotas Fabián y Héctor Lescano, nuestro embajador en Argentina, Uruguay, y bueno, y al resto de la gente que vino para escucharnos un rato a ver qué es esto de las radios universitarias. El libro lo que trata es dar cuenta de los hechos y las situaciones que determinaron que en Uruguay se fundara a principios de este siglo la primera radio universitaria. La dificultad de los logros, las ideas fuerzas que se trataron de consolidar para tener un medio de comunicación que fuera pertinente para una universidad pública. En nuestro caso aparecen como acontecimientos importantes la creación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Uruguay, que es del año 1984. Se dan cuenta del atraso que teníamos en el estudio de comunicación si lo comparamos, por ejemplo, con la Escuela de Periodismo de La Plata, ¿no? Pionera en América Latina. Y el otro elemento que determinó, digamos, esa inquietud dentro de los universitarios fue la existencia de un movimiento de radios comunitarias que en los años 90 se hizo presente en Uruguay y que mostraba una forma de comunicación democrática, sin fines mercantiles, una apropiación por parte de la gente de un medio de comunicación. Esos dos elementos son importantes. Pero hay otro elemento que fue determinante para darle el toque final, digo yo, al proyecto de radio, y me refiero a la existencia de las radios universitarias latinoamericanas. Eran muchas las preguntas que nos hacíamos y no teníamos respuestas. Y tomamos las experiencias reproducidas en textos de estudiosos de estas radios. Tenemos algunos acá, ahí veo a Ricardo Ayo, que fue una de las primeras cosas que leímos, su postura sobre eso. El mexicano Irving Villafaña, y otros. Pero más allá de leer eso, lo que resultó importantísimo fue la relación directa con los gestores de esas radios.
los primeros contactos que tuvieron por allá por el año 2004 con los compañeros de Radio Revés de Córdoba, posteriormente con otras, recalco porque en ese momento el vínculo fue muy fuerte con la Radio Universidad de La Plata, y quien era en ese momento su director, Omar Turconi, a quien recordamos y dedicamos este libro. Yo digo que en esos años Aruna se transformó en una especie de familia grande y numerosa que nos cobijaba y que siempre tuvo sus puertas abiertas para recibir. Por supuesto que los objetivos también dependían de nosotros, de nuestras propias reflexiones, de lo que es la Universidad de la República. Y elaboramos nuestros objetivos que, aunque era una radio modesta, eran muy grandes para nosotros. Pensamos mucho cuál iba a ser nuestro primer objetivo, ¿no? Porque una radio universitaria tiene una serie de componentes de la enseñanza, la extensión, etcétera, que son importantísimos y que se deben cumplir ahí. Pero nosotros colocamos como intención, decíamos, contribuir a la democratización de la comunicación en Uruguay. Poner un medio al aire que fuera distinto a los demás. No porque fuera mejor o peor desde el punto de vista radial, sino porque de repente ahí iba a haber otras voces, otras agendas, otra forma de apropiación de la palabra. Dejar un lugar para que otra gente se pudiera expresar. Y por supuesto, ser una radio que llamamos nosotros alternativa, crítica con el sistema hegemónico de medios que existía y existe hoy todavía en Uruguay, más allá de que gracias a algunos cambios que hubo existe una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, como acá en Argentina, aunque es muy difícil implementarla y llevarla adelante por el lobby que se hace desde los grandes medios. Por supuesto que otro de los objetivos era contribuir a una mejor comunicación y difusión de información dentro de la universidad, ¿no? Lo que decía, la interacción de la universidad con la sociedad, si volcada hacia la sociedad, que es quien mantiene, paga y es la propietaria, digamos, por decirlo de alguna manera, de la radio, la extensión, el periodismo científico, en fin. Y formar profesionales que no solamente manejaran bien el lenguaje radiofónico, sino que tuvieran una postura ética frente a los problemas de la sociedad. Así que nosotros modestamente aportamos un pequeño granito de arena a esa correntada de aportes. Esta es la primera parte del libro, pero hay una segunda parte que son como reflexiones, que incluso compartimos los problemas con otros compañeros de las radios universitarias. Y por ejemplo nos pusimos a pensar cuál era el lugar de nuestra radio en el mapa de radios comunitarias. Ahí acudimos, como decía, había nombrado hoy a Irwin Villafaña, que había hecho una clasificación de radio, a Ricardo Valle, que también lo había hecho, y buscamos nuestro lugar, no para encasillar a la radio, sino para buscar la pertinencia de un medio universitario. Siempre le decíamos a los estudiantes que nuestra radio tenía que ser distinta, si no tenía sentido tener una radio universitaria. Y nos referimos al tema de la alternatividad como opción transformadora. O sea, el tema es el siguiente. Si un medio de comunicación, por ejemplo, pasa música árabe, por ejemplo, puede decir que es alternativa en forma complementaria, porque pasa una música que no existe en el diario. Pero nosotros lo que pretendíamos con el concepto de alternatividad era que iba a ser un medio peleador, combativo, para tratar de cambiar el sistema mediático uruguayo, en la medida que tuviéramos esa fuerza. También hay aportado ahí en el libro una reflexión que hicimos sobre el archivo de la palabra, elementos que tomamos de los compañeros de Radio Universidad de La Plata, incluso de los medios oficiales uruguayos.
Nos preguntamos sobre el tema de la música. Hay mucho escrito sobre la música. Y también nos preguntamos algo que nos quitaba y nos quita el sueño, y creo que también le quita el sueño a no pocos de los que están acá, que es el tema de las certezas que tiene que tener un medio comunitario para existir. Aquello de la institucionalización de una radio universitaria, porque creemos que nuestras universidades todavía tienen falencias de ese tipo, ¿no? Una radio universitaria no puede depender de un cambio de rector, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se van, hay cuestiones de presupuesto, cuestiones de inserción que son muy importantes para el desarrollo de la radio. Hay otros elementos, pero vamos a ir redondeando por acá. Esto era lo que teníamos para decir del libro, que ojalá sirva como un modesto aporte al movimiento de radios universitarias argentinas, latinoamericanas, de España y también de Italia, que hoy están acá también. Porque ya tenemos una organización internacional de enorme expansión y eso es lo que nos debe potenciar. Una alegría estar aquí, un lugar que, como dije antes, fue para nuestra radio una casa de amigos, una especie de familia postiza de permanentes puertas abiertas. Así que muchas gracias por recibirme. Bueno, Óscar, muchas gracias y felicitaciones por el libro. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que es el libro de Lucía Casacus y de Noelia Giorgi. Lo dijo la radio, entonces habrá que investigar. Lucía es doctora en comunicación por la Universidad Jaume I y responsable de la articulación institucional y académica en la dirección de medios de la Universidad de Avellaneda, Universidad Nacional de Avellaneda. Noelia es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, maestranda en comunicación y creación cultural por la Fundación Walter Benjamin y también es responsable de programación y producción general en la dirección de medios también de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lucía, Noelia, las escuchamos. Bueno, voy a empezar yo. Contarles que Lo dijo la radio es una idea impulsada desde la dirección de medios y la editorial que la publica es Undab Ediciones, también de la Universidad Nacional de Avellaneda. La publicación está orientada a dar importancia a la comunicación y a la divulgación científica en la radio universitaria. Tiene 4 capítulos escritos por Lucía y conmigo y 4 capítulos abiertos a colaboradores que después Lucía va a detallar cada uno de ellos. En la primera parte nosotros trabajamos, tiene un prólogo del rector de la universidad, el ingeniero Jorge Calzoni, una introducción del director de medios, Mario Giorgi, donde cuenta en qué consiste o hace referencia a la colección Radio Escrita. Este libro es fue la cuarta publicación de la colección Radio Escrita de la editorial universitaria. Siempre nos gusta contar que este libro lo autogestiona en la propia dirección de medios, o sea, se consiguen los recursos económicos para poder publicarlo. Un primer capítulo donde habla puntualmente de la historia, un recorrido que hacemos por la historia y la actualidad de las radios universitarias, con distintas aportaciones hechas de teóricos, tanto bibliográficas como radiofónicas, y el objetivo principal es reflexionar sobre el rol de la radio universitaria, la divulgación científica un segundo capítulo, el capítulo que más me gusta, es acerca de la historia de Radio Undab, que empezó siendo un programa de radio en otra radio universitaria, en la radio de FM La Tecno, de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda. Se hicieron 50 programas que se llamaba Undab en el aire, y durante esas 2 horas semanales nosotros soñábamos, pensábamos, charlábamos acerca de cómo iba a ser esa universidad que recién empezó su ciclo lectivo en 2011. En ese programa también realizábamos móviles de radio en escuelas secundarias y también convocábamos a los que después fueron futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, y finalmente se concreta el espacio en 2012 y la radio hoy este año cumplió 6 años. En ese capítulo también hablamos de la programación de Radio Undab, que está íntegramente realizada por la comunidad universitaria, departamentos, secretarías, estudiantes, todos participan de la radio con sus programas, donde también se proponen proyectos de contenidos
no necesariamente como programas de radio, sino también como podcast o entrevistas que realizan estudiantes, también en el marco de la articulación que realiza Lucía en la dirección de medios, tanto en TV como en radio. Hay un apartado específico de los programas de divulgación científica que están hoy en la programación, algunos que ya no, ya pasó un año desde la realización del libro, pero un 44% aproximadamente de la programación está dedicada a la divulgación científica. Y por último, bueno, el trabajo en red que realiza Radio UNDAV con Aruna y también las radios de redes internacionales. Un tercer capítulo dedicado puntualmente al proyecto Semillas de Ciencia interuniversitario, este proyecto de divulgación científica que Radio UNDAV se incorpora junto a Radio UNER Paraná en 2016 para formar parte junto a México, Colombia y bueno, este proyecto es realizado, impulsado e ideado por Onda Campus de la Universidad de Extremadura. Bueno, la experiencia es acerca de la divulgación científica, pero tiene como, digamos, una finalidad que es apostar a la producción colectiva, visibilizarla y que no sea algo, digamos, reducido, local, sino extenderlo, como siempre dice Dani, o sea, transoceánico, transatlántico. Bueno, sigo Lucía con el resto de los capítulos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Como les contaba Noelia, la intención era justamente dar cuenta de la importancia de la divulgación científica como contenido y como temática de la radio universitaria, que es algo que se estuvo hablando también durante estas jornadas y que siempre se reivindica, incluso desde las redes emisoras que formamos parte. En ese contexto, como contaba Noelia, tenemos el libro incorpora aportaciones teóricas, recupera la historia de la radio universitaria, recupera la historia de nuestra radio universitaria de Avellaneda también, hace un repaso por los contenidos, como decía Noelia, de divulgación científica y por experiencias concretas, pero además incorpora la mirada de los propios investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nosotros pensamos que hacer un libro en el que nosotros habláramos de divulgar la ciencia a través de los medios universitarios, en ese marco no podía faltar la opinión de los investigadores. Los investigadores pasan por los medios universitarios, tanto por Radio UNDAV como por UNDAV TV, como fuente de consulta, como entrevistados, también como hacedores de algunos programas o de algunos contenidos. Y en este marco lo que hicimos fue hacer una serie de unas 20 entrevistas a investigadores de la Universidad de Avellaneda de muy distintas áreas, preguntándole a ellos qué era lo que creían, y a ellas, qué era lo que creían que los medios universitarios tenían que hacer en relación a la divulgación de la ciencia. ¿Cuál era la importancia que les dan a estos espacios? ¿Y qué es lo que les pedirían a los medios? Y acá aparece en primer lugar algo de lo que también se estuvo hablando y que dio origen al título del libro que se presentó ayer y que tiene que ver con la contraagenda mediática, ¿no? En primer lugar, los investigadores reivindican el espacio de estos medios de comunicación como espacios para la circulación de discursos alternativos a los de los grandes medios, en los que tiene lugar la investigación, la ciencia y la tecnología. También ponen en valor la cuestión de la transferencia y del vínculo territorial con lo local, ¿no?, que tienen nuestros medios de comunicación universitarios. Les piden a los medios que tengamos compromiso con la divulgación de la ciencia, con la difusión de la información científica y que posibilitemos el intercambio y el debate, pero a la vez que nunca dejemos de tener esa mirada crítica hacia lo que tiene que ver también con la investigación. Por otra parte, también fue un factor común que ellos reconocieran como una falta aún de formación o de capacitación de los propios investigadores e investigadores en lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia. Y lo que sí ponen en valor es que el paso por estos medios o el trabajo de estos contenidos, pero de una manera pensada para ser comunicado a través de un medio de comunicación, es algo que contribuye para que los propios investigadores puedan difundir lo que hacen. Esta es la primera parte del libro, que como decía Noelia son 4 capítulos que escribimos de manera conjunta,
Y la segunda parte la abrimos a la participación de distintos colaboradores porque creíamos que había muchos actores que tenían cosas para decir acerca de la radio universitaria y de la divulgación de la ciencia. En este sentido hay un primer capítulo de la segunda parte que lo escribe el director de nuestra editorial universitaria, Carlos Elarayán, y que cuenta la experiencia del programa Radial Saber para Entender que se hizo en Radio UNDAV y que justamente estaba dedicado a la divulgación de la ciencia. Otro de los capítulos que abrimos a la colaboración lo escribe una periodista radiofónica especializada en divulgación de la ciencia que se llama Gabriela Wiesenthal y que lo que hace es dar una serie de buenas prácticas para comunicar y para divulgar la ciencia a través de la radio. El tercer capítulo lo escribimos en forma conjunta con Daniel Martín Pena, presidente, ya lo saben porque lo han escuchado varias veces en la semana, pero bueno, presidente de la RIU y presidente también de la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Lo que hicimos con Daniel fue recopilar todos los trabajos de investigación sobre radio universitaria que hay publicados hasta el momento. Y no solamente trabajos de investigación, digamos, sí que incluimos, hicimos un registro de todas las tesis doctorales, publicaciones en revistas científicas, publicaciones como estas que presentan en las distintas redes, artículos presentados en congresos y desde el primero que encontramos que había sido publicado en la década de los 90 hasta cuando se cerró la publicación el año pasado, recopilamos todos los autores y títulos que hay publicados en materia de radio universitaria, con lo cual es una fuente bibliográfica la verdad que creemos muy valiosa, sobre todo para todas aquellas personas que estén pensando en su línea de investigación o en su línea de trabajo vinculada a la radio universitaria, porque ahí aparecen absolutamente todas las referencias en materia de radio universitaria, como les digo, desde finales de los 90 hasta el día de hoy. Y finalmente cierra el libro Mario Giorgi, nuestro director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, haciendo un repaso por la actualidad de la ciencia y tecnología en nuestro país, también en vínculo con los medios de comunicación. Así que ese es el contenido del libro. Nosotros lo que queríamos, además de continuar enriqueciendo nuestra propia colección, la colección Radio Escrita, que hacemos con mucho esfuerzo desde la Dirección de Medios de la Universidad, además de eso, contribuir a toda la bibliografía que desde hace unos años, a todas las publicaciones que desde hace unos años, por suerte, están creciendo cada vez más y que hacían mucha falta en materia de radio universitaria. En este caso contribuimos desde el aspecto específico de la divulgación de la ciencia a través de la radio. Y creemos eso, que viene a contribuir a algo que es muy necesario porque permite visibilizar el trabajo de las radios universitarias, visibilizarlo de cara dentro de la propia institución, de las otras universidades, de las radios universitarias, pero también de la sociedad. La radio universitaria, lo hemos visto en estos días, es un fenómeno extendido. Hablamos de 62 radios universitarias en Argentina, hemos visto todos los países que están presentes en estas jornadas que tiene radio universitaria, y a pesar de eso es un fenómeno que no es del todo conocido por la sociedad. De hecho, yo siempre digo, hay muchos estudiantes que al entrar a la universidad se sorprenden de que en la propia universidad exista una radio universitaria, y incluso ciudadanos de la sociedad, no necesariamente de la comunidad universitaria, que tampoco saben que dentro de las universidades tenemos radios universitarias y que trabajamos en estos temas y que tenemos también tanta importancia en el vínculo entre la universidad y la sociedad. Así que creemos que que contribuimos a eso, y este es nuestro aporte desde la Dirección de Medios. Lo dijo la radio, entonces habrá que investigar. Muchas gracias. Felicitaciones por la contribución, Noelia y Lucía. Pasamos al último libro que nos queda por presentar en esta mañana, mediodía. Es el libro de Marcelo Kisniewski, que es doctor y máster en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es profesor de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y su libro se titula Radio y Medios Sociales, Mediaciones e Interacciones Radiofónicas Digitales. Marcelo, te escuchamos. Muchas gracias, Agustín. Buenos días a todas y todas. Gracias también a Oscar y todos de la organización de las jornadas. Es un placer estar aquí con vos.
para o lançamento de meu primeiro livro em castelhano. Em 2016, é lançado o livro Rádio e Mídias Sociais, em português, em uma estreita interlocução com diversos colegas de vários países, de outros países, como a Argentina, mas sobretudo da ECREA, a European Communication Research and Education Association. Enviei um exemplar a um querido amigo investigador, o professor Manuel Fernandes Sandri, da Complutense de Madrid, que me ha incentivado a traduzi-lo para o idioma de Cervantes. E como vê, não sou fluente nele, mas faço meu esforço para ler-los e ouvi-los com toda a atenção. Agradeço à editorial da Universidade Alberta de Catalunha por o interesse em lançar-los. Agradeço também a Manuel Fernandes, que ha escrito o prólogo e muito amavelmente ajudou na revisão técnica do livro. E no livro se planteia uma relação simbiótica que se ha desenvolvido entre a rádio e os meios sociais hoje. As redes sociais em linha, creio, oferecem à rádio um inédito canal de retorno, uma segunda pantalla, em la qual toda a comunicação se complexiza. Se parte de uma série de investigações que hice nos últimos 5 anos, junto ao Departamento de Periodismo e ao Programa de Pós-Grado em Comunicação da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, onde sou docente há 9 anos, assim como no âmbito do Grupo de Investigação Rádio e Meios de Sonido da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, que tenho o honor de co-dirigir. O livro busca uma mescla entre teoria e prática da rádio, traçando um panorama de um meio que se inserta hoje em um novo ambiente, no qual se enfrenta novos competidores e novas possibilidades de cooperação. Se apresenta o conceito de rádio expandida e se caracterizam alguns dos novos atores desse mercado, entre os quais os serviços de rádio social, web rádios, podcasts e as rádios corporativas e personalizadas. A rádio é agora um meio de comunicação expandido, que transborda a radiodifusão por ondas hacia as redes sociais em linha, móveis, televisão de pago, sítios web, plataformas de música. A escuta se leva a cabo em FM, ondas médias, curtas e tropicais, pelo também em smartphones, ordenadores, tabletas, smart speakers, os altavoces inteligentes de que nos ha falado Luiz Miguel ayer. Se planteia que a distribuição de conteúdos radiofônicos via internet traz o desenvolvimento de novas práticas interativas e de novas modalidades de recepção em múltiplas temporalidades e ambientes, reconfigurando a rádio como uma instância de mediação sociocultural. Isso nos traz, como teóricos e profissionais da rádio, uma série de retos que busco esboçar no meu livro. Espero que este seja um primeiro passo para acercarmos em nossas investigações, estrechando laços e compartilhando ideias para ser uma rádio cada vez melhor e mais relevante para nossas audiências. Muitas graças. Bueno, muchas gracias Marcelo y felicitaciones. Vamos a hacer unos minutos para ver si hay algunas preguntas o consultas a los autores dentro del público, digamos, si ustedes tienen algunas preguntas. ¿Alguien que quiera preguntarle algo a los autores? Voy a empezar yo entonces, que sí tengo para preguntarle a los autores. Me gustaría preguntarle a Noelia y a Lucía
¿Qué respuesta encuentran en los investigadores, en los profesores de la Universidad Nacional de Avellaneda y cómo se trabaja en el ejercicio de la divulgación? Porque imagino que no será algo que lo tengan tan interiorizado, imagino quizás desde el prejuicio, pero ¿cómo se trabaja eso? Sí, en realidad, como decía en la presentación, nosotros tenemos espacios tanto en la radio como en la televisión dedicados a la divulgación de la ciencia. En el caso de la televisión, de UNDAP TV, tenemos un programa que realizan los estudiantes de periodismo, que es un noticiero semanal, y hicimos un acuerdo con la Secretaría de Investigación e Innovación Socioproductiva de la Universidad de Avellaneda para que en un programa cada 15 días hubiera una presencia de un investigador de la UNDAP en el estudio. Es un bloque entero de 7 minutos que es gestionado y producido por la Secretaría a partir de las distintas investigaciones que están en marcha. Ellos contactan con el investigador, seleccionan al investigador y nos proponen la temática para que los chicos le hagan la entrevista. El formato en este caso es básicamente pregunta-respuesta. Pasa como todo cuando invitamos en uno de los programas invitamos a la secretaria de investigación y ella misma reconocía que hay muy poca formación entre los investigadores en lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia. Sabemos que es algo muy difícil que el investigador se salga del paper, del término técnico que a lo mejor, o específico de investigación que a lo mejor no se entiende de cara a la sociedad. Entonces, dentro de ese universo de investigadores e investigadoras que nosotros invitamos al programa, hay de todo. Hay algunos que son mucho más claros y más dinámicos para transmitir la ciencia, otros menos, pero lo que nosotros creemos importante es que lo que se reconoce es que este tipo de espacios les dan a ellos una especie de entrenamiento. Muchos es la primera vez que se enfrentan a una cámara o se enfrentan a un micrófono y lo agradecen, digamos, porque además, lo que decimos siempre, no solo ese momento, sino después poder ver la entrevista. Después hay otros que son divulgadores natos y bueno, claro, y tienen hasta sus propias técnicas de divulgación de la ciencia, ¿no? Pero varía mucho. Y en el caso de Semillas de Ciencia, que bueno, el proyecto está muy bien armado, donde se propone divulgar, nosotros trabajamos desde la Universidad de Avellaneda con nuestros investigadores, pero también lo abrimos a la Universidad Nacional de Quilmes, a la Universidad Nacional de Lanús y a La Plata y la UBA. Lo que hacían los investigadores es enviarnos sus publicaciones, sus papers. Después, esto tenían que ser contenidos de 4 o 5 minutos, con lo cual grabábamos por ahí 40 minutos de radio. Entonces el proceso de edición lo hacíamos en forma conjunta, pero o sea, la participación fue activa, pero también como con mucha duda de cómo divulgar, por ejemplo, alguien que estudia los murciélagos en la ciudad de Buenos Aires, alguien que estudia las libélulas a lo largo de toda la República Argentina. Entonces esas entrevistas eran muy muy largas, pero después el trabajo de edición es en forma conjunta. Así que bueno, contar eso también. Bueno, muchas gracias. Óscar, te quería preguntar cómo fue el proceso de apropiación y de participación de los estudiantes en Uniradio, ¿no? Buena pregunta. Cuando nosotros con un grupo de gente que, si bien la radio es institucional, siempre hay un grupo de gente que se mueve, ¿no? Si no, no sería nada. Nació institucional, pero increíblemente en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación no se estudiaba la radio. Es cierto que hay un proceso, ¿no? La facultad es relativamente nueva y todo eso. Y bueno, al principio era todo voluntariado, hasta que logramos, digamos, que insertar a la radio en la currícula, como debe ser. Y bueno, hoy los estudiantes son fundamentales para que llevar la radio adelante, porque además así aprenden, y aprendemos todos con ellos. Así que en ese sentido es muy dinámico, participan muchos estudiantes, pero no solo estudiantes, el otro fenómeno que se da, no solo estudiantes de comunicación, que es lo que se intenta, ¿no? Y recuerdo que los primeros tiempos, cuando nosotros llamábamos a la Facultad de Química, decíamos, no, somos, por el tema de la divulgación, somos de Uniradio. Decían, ¿Uni qué?
no sabía ni la existencia de la radio. Y eso ha ido variando, es un trabajo hormiga, ha ido variando y hoy te llaman. El tema, como decía ella, es un tema muy importante, o manejado Daniel, el tema de la divulgación científica, la apropiación por parte de la sociedad del conocimiento, también está el ida y vuelta, ¿no? Es muy importante y ese es un deber que tienen las radios universitarias y que no siempre se trabaja bien. Es una tarea fundamental. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué lo va a hacer? Digo, de la propia universidad con sus propios medios. Es todo un desafío. Tina, en el video y también en lo que relatás se nota una fuerte carga emotiva del trabajo de los estudiantes y de todo el equipo de producción del libro. ¿Cómo hicieron para gestionar esa fuerte carga emotiva al momento de cubrir el juicio, de escribir el libro? Claro, porque el problema es que uno escucha y después se pregunta qué hago con lo que se escucha. Porque lo que se escucha tiene que tramitarse también desde algún lugar. Y ojalá para los próximos encuentros de estas jornadas podamos traer algún avance de todo esto que ahora no lo hacemos porque sinceramente no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué no podemos hacer un programa de radio con estos temas? Porque no somos una agrupación, o sea, Hijos puede hacer su programa de radio como agrupación de derechos humanos, pero nosotros no somos la agrupación, no se trata de ese tipo de articulación. ¿Qué mediación simbólica nos está faltando ahí? ¿Qué cosas del lenguaje radiofónico para que no sea únicamente un programa informativo? Venimos de un taller con los chicos muy riquísimo, como siempre cuando se trata de la ficción en la radio, escuchando cómo trabajan hasta la muerte desde la ficción, ¿no? Pero a nosotros nos falta, no sabemos todavía cómo trabajar toda esa subjetividad para lo radiofónico. Fíjense que en lo escrito vos podés leer o no esto. Sí, la tortura, bueno, podés pasar o no, pero no podés no escuchar. ¿Cómo se trabajan algunos temas en la radio? Bueno, en eso estamos, todavía no lo sabemos. ¿Cómo? Estamos en eso, porque además fue la primera idea, era hacer un programa de radio, no lo pudimos hacer, entonces se volcó las crónicas o el registro de los juicios en lo escrito, en crónicas, muy subjetivas y el video tiene para que ustedes tengan un acercamiento desde dónde se escribe, no desde cumplir una cátedra, no desde aprobar una materia, no desde satisfacer un pedido de una organización, sino hay otras cosas ahí en estos estudiantes, no todos los estudiantes. Hay estudiantes que el primer día que fueron a una audiencia después no volvieron más, esto también hay que decirlo, no todos pueden, a veces se cree que se puede y no se puede, y eso también está bien. Escucharon eso que la amiga después de mucho tiempo nos dijo, me enteré de que su abuelo estaba desaparecido, un obrero ferroviario de Tafí Viejo. Eso pasa también en nuestras universidades, son un número, nuestros alumnos muchas veces, nuestros estudiantes son un número, eso también hay que decirlo, no tenemos posibilidades de llegar a lo que les pasa y a cuál es su historia. Bueno, estos proyectos también rescatan al estudiante desde otro lugar, desde su propia historia. Gracias, Tina. Y por último, Marcelo, en estas jornadas, ayer quizás también con la charla y el conversatorio con Luis Miguel Pedrero, hemos debatido las nuevas formas de la radio y muchas veces en algunos artículos, en algunos otros debates, en algunos otros paneles, se pone en discusión todo el tiempo, bueno, no llamemos radio a todo. ¿Cuán relevante es discutir si la radio visual, si la radio social, si el podcast es radio o no es radio? Gracias, Agustín. Es una muy buena pregunta. En Brasil tuvimos este debate, esta discusión hace unos 10 años y se llegó a un consenso de que la radio debería ser inclusiva. Todo que se considere que sea radio debe ser llamado de radio. Entonces los portales son radio,
que, claro que há alguns elementos não sonoros nestes tipos, nestas modalidades de rádio, pero a rádio prescinde de los elementos não sonoros para ser oída, para se escuchar. Então, não há uma restrição para a utilização de elementos não sonoros que vemos no livro, de elementos parasonoros, para tratar de los enlaces, de las fotos, de las llamadas, de las portadas do sítio web de uma emissora. Então, tudo isso é rádio e devemos tratar deste diálogo como tal. Então, é novo desafio para nós como investigadores da rádio também pensar nos elementos parasonoros, nem só os elementos sonoros da rádio. Bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de los autores de estos libros. Propongo que los aplaudamos un poco más. Invito a Ricardo y a Oscar a que cierren esta mesa, si les parece, los organizadores de las jornadas, a los cuales también felicito y agradezco la generación año a año de este gran espacio de debate que son las jornadas universitarias de la Radio del Nuevo Siglo.